Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Imagina que estás en un día de verano abrasador, donde incluso el aire parece estar ardiendo. Ahora multiplica esa sensación por millones. Esa es la temperatura del centro del Sol. Un calor tan intenso que puede ser mortal para cualquier cosa que se acerque demasiado. Un físico explicó que el Sol es tan caliente que una cabeza de alfiler calentada a la temperatura del centro del Sol emitiría suficiente calor para matar a cualquiera que se aventurara dentro de 1000 millas alrededor de ella. Así como no podemos soportar el calor extremo del Sol, tampoco podemos soportar la santidad ardiente de Dios en nuestra condición pecaminosa. Es como intentar acercarse a una fogata encendida sin quemarse. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast especialmente diseñado para adolescentes cristianos como tú. Estamos a punto de sumergirnos en un tema que despierta la curiosidad y la reflexión: la santidad de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa que Dios es santo? Es un concepto profundo que nos invita a explorar la esencia misma de quién es Dios. Eso es lo que vamos a hacer y a descubrir juntos en este episodio. Así que prepárense para una conversación que desafiará tu forma de pensar y nos invitará a reflexionar sobre la grandeza y la majestad de nuestro Dios. ¿Qué significa la santidad de Dios? Hoy en Hablemos con el Pastor Humberto. Acompáñame. La Biblia tiene todo lo que necesitamos saber acerca de la santidad de Dios. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías 6:3. Permítanme desglosar este texto y presentarlo de una manera detallada. En primer lugar, ¿qué significa realmente que Dios es santo? En pocas palabras, la santidad de Dios se refiere a su pureza absoluta, su separación del pecado, su perfección moral. Aquí vemos unos seres increíbles llamados serafines. Estos seres están alrededor de Dios, están gritando una y otra vez: Santo, santo, santo. 3 veces lo dicen. ¿Por qué? Bueno, es como si estuvieran enfatizando al máximo la santidad de Dios. La santidad de Dios es un concepto central en la teología cristiana que describe su perfección moral, su separación absoluta del mal, y cuando decimos que Dios es santo, estamos afirmando que es completamente puro, justo y bueno en todos los sentidos. Esta santidad implica que Dios es inaccesible para el pecado y que su naturaleza es completamente opuesta a cualquier forma de maldad. Y esta repetición triple de santo, santo, santo por los serafines enfatiza la incomparable pureza de Dios. Además, refuerza la importancia de su santidad y su total separación del mal. Es como si los serafines estuvieran subrayando con fuerza que no hay nadie como Dios en toda la creación. En segundo lugar, una pregunta: ¿sabe lo realmente maravilloso que está diciendo? No solo está diciendo que Dios es santo, sino que toda la tierra está llena de su gloria. Esto significa que la grandeza, la bondad de Dios están por todas partes. En todas partes que miramos podemos ver un poco de la grandeza de Dios. Desde el sol en el cielo, las flores en el campo, todo nos recuerda lo asombroso que es Dios y lo mucho que nos ama. La maravillosa realidad de la santidad de Dios es que su gloria llena toda la tierra, que no es algo abstracto o distante, sino una verdad palpable que podemos ver y experimentar en nuestro mundo. La creación misma, desde el vasto universo hasta las pequeñas partículas, refleja la gloria de Dios. Así como hemos visto cada flor, el sol, todo nos recuerda la grandeza y el amor de un Dios que es santo. Esta verdad nos llena de asombro y gratitud. Saber que Dios creó todo el universo y también que se preocupa por nosotros y que está presente en cada aspecto de nuestra vida. En tercer lugar, hay un ejemplo en la Biblia de esto y es Moisés y la zarza. En esta historia de Éxodo capítulo 3, vemos cómo la santidad de Dios se revela como un poder único. La zarza ardiente representa la presencia de Dios, una manifestación de su santidad que llama la atención de Moisés. Es un recordatorio de que Dios es diferente, separado, pero al mismo tiempo es cercano y está presente en nuestras vidas. Esta historia es un poderoso ejemplo de cómo la santidad de Dios se manifiesta en nuestra vida
cotidiana. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente en el monte Horeb, experimenta la presencia santa de Dios y lo hace de una manera asombrosa. La zarza ardiente representa la santidad de Dios que llama esta atención de Moisés y lo prepara para un encuentro con Dios. Aunque Dios es santo y separado del pecado, se revela a sí mismo a Moisés de una manera personal y cercana. Esta manifestación de su santidad no solo cambia la vida de Moisés, sino que también marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel y revela el plan redentor de Dios para su pueblo. Como jóvenes cristianos, debemos reconocer y apreciar la santidad de Dios como una realidad transformadora que impregna toda la creación y nos llama a vivir en reverencia y nos motiva a buscar una relación más profunda con Él. Ahora, ¿cómo se conecta toda esta idea de la santidad de Dios con Jesús y el Evangelio? Bueno, resulta que Jesús no es solo un maestro sabio y un sanador que hace milagros. Es la misma encarnación de la santidad de Dios en la tierra. Jesús resistió las tentaciones del diablo en el desierto. Mostró pureza y una fuerza inquebrantable que desafía toda lógica humana. Su vida está impregnada de una santidad que trasciende cualquier estándar humano, mostrándonos cómo vivir en armonía con el corazón de Dios. ¿Has oído hablar del sacrificio de Jesús en la cruz? No fue solo un acto de heroísmo con un final trágico. Fue el clímax de una historia de amor de Dios que cambió el curso de la historia. Jesús, el Santo de Dios, tomó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras rebeliones y las llevó a la tumba para siempre. En ese acto nos ofreció una reconciliación con un Dios santo, algo que parecía inalcanzable. La santidad de Dios se encuentra en cada página de los evangelios, revelada a través de las acciones y las palabras de Jesús. La buena noticia es que esa santidad no es algo inalcanzable o abstracto. Es una realidad transformadora que puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Cómo? En primer lugar, sumérgete en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía definitiva para comprender la santidad de Dios. Invierte tiempo en estudiar y meditar en las Escrituras, permitiendo que esas verdades transformen tu mente y tu corazón. Y al profundizar en la palabra, descubrirás nuevas facetas y sorprendentes acerca de la santidad de Dios que impactarán tu vida diaria de una manera significativa. En segundo lugar, cultiva una adoración continua y reverente. Esta repetición triple de santo, santo, santo de Isaías 3 nos enseña la importancia de adorar a Dios con reverencia constante. No se trata solo de cantar alabanzas en la iglesia, sino de vivir cada momento con una actitud de adoración, reconociendo la grandeza y santidad de Dios en todo. Desde los momentos tranquilos de oración hasta tus actividades diarias, mantén un corazón dispuesto a adorar y exaltar a Dios en todo momento. En tercer lugar, experimenta la transformación y la presencia de Dios. La historia de Moisés y la zarza ardiente nos muestra cómo la santidad de Dios puede transformar nuestra vida de manera poderosa. Permítete estar abierto a la obra transformadora del Espíritu Santo. Permite que Dios te guíe y moldee tu vida a través de estas experiencias con Él, encuentro personal con Él. Y a medida que te sumerjas en su presencia, experimentarás cambios profundos y duraderos que te llevarán a una vida que agrada a Dios. En cuarto lugar, refleja la santidad de Dios en tu vida cotidiana. Como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, estamos llamados a reflejar su santidad. Esto implica vivir vidas santas, puras, separadas del pecado. Demostrar al mundo el carácter santo de Dios en nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales, nuestras decisiones diarias. Que todo esto busque honrar a Dios, no solo en palabras, sino en acciones. Que seamos un reflejo de esa santidad a un mundo que necesita al Señor. Y en quinto lugar, busca una relación íntima con Jesucristo. Esta santidad solo se encuentra cuando estamos unidos a Él. Debes anhelar esa relación con Cristo. Debes entregar tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Reconoce que solo Él es tu Salvador y que solo teniendo una verdadera comunión con Él tendrás y participarás del gozo de su santidad. Abraza la gracia de Cristo. Que su Espíritu Santo te guíe en este viaje de transformación y te dará poder para hacerlo verdaderamente. Así que, joven, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer?
Como jóvenes cristianos, debemos reconocer y apreciar la santidad de Dios como una realidad transformadora que impregna toda la creación, que nos llama a vivir en reverencia y nos motiva a buscar una relación más profunda con Él. La santidad de Dios es central en la Biblia y es proclamada por serafines en Isaías y reflejada en la creación y se manifiesta en la historia de Moisés y nos llama a vivir en reverencia y buscar una relación más profunda con Cristo. Jesús encarna esta santidad y nos ofrece reconciliación y transformación a través de su sacrificio en la cruz. Esta realidad nos motiva a vivir en comunión con Él, a experimentar una vida renovada. La santidad de Dios impregna todo y nos ofrece esperanza para vivir una vida que agrade a Dios. Así que busca de Dios y su palabra, practica la adoración constante y reverente, experimenta la presencia transformadora de Dios, refleja su santidad en tu vida y busca una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. Y puedes hacer también algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿cómo afecta mi comprensión de la santidad de Dios, mi manera de vivir y de relacionarme con los demás? ¿De qué manera puedo ver la manifestación de la santidad de Dios en todo lo que me rodea? ¿Cómo puedo buscar una relación más profunda con Dios a la luz de su santidad? ¿Qué significa para mí la idea de que Jesús es la encarnación misma de la santidad de Dios en la tierra? ¿Y cómo puedo experimentar la transformación que ofrece la santidad de Dios en mi vida diaria? Estas preguntas te invitan a reflexionar sobre cómo aplicar el mensaje de este texto en tu vida diaria y te desafían a vivir una vida agradable a Dios. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti y te invito a que hablemos una vez más la próxima semana. Nos vemos. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.